sagrados hijos, armadura de la tierra que los amamantó. La tierra, nuestra eterna compañera, por ella hemos derramado sangre, sufrido miseria. La tierra, nuestra tierra, la tierra del ladino. Por ella guerras, por ella separaciones. La tierra que me vio nacer, la tierra del migrante, la tierra del otro latino. La perdimos y quedamos como esclavos por la tierra, por ella soportando, sufriendo desangradas generaciones. Soportando ríos, montes, excavaciones arqueológicas. Sometidos por nuestra tierra, pegados a ella, amamantándola, unidos, llagados, asesinados. Escucho el fierro cuando quiebra, siento el cuchillo cuando corta, la bala cuando atraviesa carne, cuando trueza. Nuestro pueblo separado, desaparecido, sometido, dividido, asesinado. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Nuestro grupo es el número 8 y nuestro tema es estructuración de la sociedad colonial, capas y clases sociales. Los nombres que se le dieron a cada grupo humano por su color de piel, la denominación racial y las ventajas y desventajas que estos tenían y su ubicación geográfica. Hola compañeros, mi nombre es Catherine Michelle Sosa y el tema a exponer es sobre el régimen esclavista y se divide en tres, que es sus contradicciones, primera encomienda y repartimiento. Dentro del régimen esclavista está la contradicción, que dentro de esto fue fundamental entre esclavos y esclavistas. ¿Y qué quiere decir cuando hablamos sobre esclavos o esclavistas? Son todas aquellas personas que dan de su trabajo y pertenecen a otras personas o a otras sociedades, ya que esto abre bastos productivos a la nueva fuerza productiva. Esta contradicción se agudiza cada vez más. Esto regula la fuerza de trabajo y distribución de la mano de obra a través de una encomienda que era una vieja institución de un carácter feudal. Ahora podemos observar un mapa mental sobre el esclavismo. Al ser desintegrada la sociedad primitiva, se logra abrir la nueva sociedad llevando por nombre esclavismo. Por medio de esta nueva sociedad se desarrolla la propiedad privada de producción, en la cual se da en el producto y el propio producto, el esclavo. Con esto se crean dos clases sociales que son: 1. Los esclavistas, estos eran dueños de los medios de producción. 2. Los esclavos, quienes no son dueños de medios de producción. Por medio de la producción y desarrollo del excedente económico es que surgen estas dos clases, permitiendo la explotación del hombre y aumento de la producción y productividad. La encomienda y el repartimiento. La encomienda y el repartimiento primitivos eran una manera hipócrita de apropiarse y esclavizar indios. Junto a ello está la esclavitud legal, amparada en trucos como el requerimiento. A su amparo se dejaron muchísimos esclavos en Guatemala. En mayo de 1533, la Audiencia de México le escribía a la emperatriz refiriéndose a los abusos de la esclavización de indígenas en Guatemala. Nos podemos dar cuenta de que aquí los abusos de la esclavización era demasiado en Guatemala, porque en México se vendía a un esclavo en 40 pesos y en Guatemala se vendía a tan solo 2 pesos. México le escribió a la emperatriz esa carta escrita por una audiencia en contra de los conquistadores y primeros colonos de Guatemala. Anuncia el nacimiento de una de las contradicciones fundamentales del régimen colonial. Repartimiento y encomienda estimulaban las empresas de conquista y el arribo de los grupos de inmigrantes, pero a la vez entrañaban un peligro para el dominio imperial, al darles a los colonos un excesivo dominio sobre las fuentes de riqueza, los hacía demasiado poderosos también en lo político. En cuanto a la encomienda, es inmediatamente de la conquista, 1 que era de tierras y 2 de nativos, ya que esto era con base legal en la institución
por el repartimiento y la encomienda. La encomienda consistía en la asignación por parte de la corona de una determinada cantidad de aborígenes a un súbdito español encomendero en compensación por los servicios prestados. Tras esto, el encomendero se hacía responsable de los nativos puestos a su cargo, ya que los evangelizaba y también percibía los beneficios de trabajo que realizaban los nativos. El repartimiento. En el repartimiento fue de indios, puesto que fue un sistema de trabajo impuesto por los españoles en diversos lugares de América, desde fines del siglo XVI hasta principios del siglo XIX. A fines del siglo XVI se creó una nueva modalidad de utilización forzosa de la mano de obra indígena por parte de los españoles. El repartimiento de indios se convirtió en el principal y más duradero mecanismo de dominio de los indígenas, puesto que se garantizó su sujeción y su explotación de su inferioridad. En este momento presento mi tema que dice así: Defensa de los nativos, las nuevas de 1542, que realizó en España en 1542 por su majestad para la gobernación de los indios y buen tratamiento y la conservación de los indios. Punto 2. La encomienda y la provincia de trabajo forzado de los indios. Es importante la mejora para los nativos, que ahora disponía de unos derechos que antes no gozaban. Punto 3. Repartimiento de encomiendas. El repartimiento es la asignación de tierra o acción o resultado de repartir o repartimiento de unos terrenos que hubo o que pasó en aquel año. Punto 4. Fray Bartolomé de las Casas fue un gran defensor de los indios. Fue un gran defensor de los indios que es un defensor inalcanzable para los nativos. Punto 5. Rey católicos o reyes católicos. Es de tratar bien a los indios, de respetar sus tierras, que trabajen en sus condiciones buenas y con su salario a retribuir. Punto 6. Las leyes nuevas de los indios. Las nuevas leyes de indios, toda esta en legislación anterior fue un gran adelanto. En esa época había legislado a favor de los indios. Punto 1. Leyes del 1 al 9. Reestructuración del Consejo de Indias. Punto 2. Leyes del 10 a la 19. Creación de la Virreinato de Perú y de las nuevas reales. Punto 3. Ley de la 20 a la 33, trato de debido a los indígenas. Y esto es nada más que expliqué un poco de defensa de los nativos, las nuevas que realizó
en 1542. Es nada más un poco que expliqué sobre ese tema solamente y gracias. Mi nombre es María Fernanda Pacay Rivera y mi tema es Reorganización económica feudal y política colonial, reducciones. La reorganización de la economía feudal se caracteriza por la reutilización de la producción y la subsistencia, ya que esto se enfoca en los cultivos para poder sobrevivir. La agricultura. Esta fue la base de la economía, ya que no era necesario ampliar el cultivo para poder tener cifras altas. La artesanía. Esta fue vital en las comunidades, ya que ayudó en la economía y también destacó en la industria de la construcción. El comercio. Este estuvo dominado por musulmanes y personas que comerciaban en países de Asia, ya que estos transportaban metales y telas. Política colonial, las reducciones. Esta política contribuyó con el inicio de la dominación colonial. La sociedad indígena se transformó radicalmente en su reducción. Mi nombre es Wendy Esther Pacay Rivera y me tocó exponer las instituciones americanas. El Cabildo era el organismo que se encargaba de la administración de cada ciudad. Es lo que conocemos hoy en día como el alcalde. La Real Audiencia fue el principal tribunal de justicia civil y criminal en América. Es lo que conocemos hoy en día como un juzgado. Hacienda. Este organismo se encontraba bajo la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. Su principal función era recibir el dinero o percibirlo. Esto es como una tesorería que conocemos ahora de la municipalidad. Virreinatos, división territorial creada por Carlos I en 1542, la cual estaba a la cabeza del virrey, representante más directo del rey, más alto funcionario en América, y tenía la facultad de resolver diversos asuntos como el propio monarca. Es como un vicepresidente o un vicealcalde hoy en día. Esto estaba a cargo del gobernador, que era como la mano derecha del virrey. Casi tenían las mismas atribuciones, solo que el gobernador tenía ciertas limitaciones. Los corregimientos eran divisiones que se hacían en cada ciudad. A cada ciudad se le designaba un corregidor, lo que hoy en día sería un alcalde. Mi nombre es Sherlyn Betsaida Kid Kaal y mi tema es la estructura social de los pueblos indígenas. Se calcula que Guatemala cuenta con 6 millones de habitantes indígenas aproximadamente. Estos se encuentran dentro de grupos étnicos como Chortí, Achí, Quechí, Chinca, Garífuna, entre otros. Todavía se carece de una base documental que indique el número exacto de población indígena que hay en nuestro país. Sin embargo, es muy notoria la desigualdad, la discriminación y el racismo. Estas prácticas persisten a pesar de que más de la mitad de la población es indígena y contribuye activamente a la economía del país. A raíz de la conquista, la sociedad indígena tuvo profundas transformaciones sociales, afectando principalmente a los mayas, aztecas e incas, eliminándolos de la cúspide o incluso quitándoles autoridad. Aunque durante este proceso hubo una resistencia por parte de grupos sociales, la sociedad colonial se estructuró de grupos o estamentos, colocando en primer puesto a los españoles, después a los criollos, seguido los mestizos, los indios y por último los negros. En primer lugar encontramos a los españoles. Estos eran los virreyes, gobernantes, presidentes y oidores de audiencia, obispos, curas de parroquias importantes y superiores de comunidades religiosas. Estos eran además los funcionarios y comerciantes de la corona. En segundo puesto encontramos a los criollos, que eran los encomenderos y hacendados con acceso a cargos en los cálvidos. Podían ingresar a comunidades religiosas y estar frente de las parroquias. En tercer puesto encontramos a los mestizos, mulatos y zambos. Estos eran los peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles, etc.
de las ciudades y podían ingresar al clero. En cuarto puesto encontramos a los indios. Estos eran encomendados españoles y criollos o en resguardos de suministros que trabajaban para minas y haciendas. Y por último, en quinto lugar, encontramos a los negros, que eran los esclavos que trabajaban en minas y plantaciones. Asimismo, se contó con un repartimiento y encomienda de indígenas. Esto consistía en que las poblaciones indígenas eran repartidas entre los españoles para que estos trabajaran de manera forzada como esclavos o sirvientes. El repartimiento de indios se convirtió en el principal y más duradero mecanismo de dominio de los indígenas, el instrumento mediante el cual quedaron definitivamente conquistados y que garantizó su sujeción, su explotación y su posición de inferioridad. Era un sistema laboral de adjudicación de mano de obra indígena en provecho de los miembros de la casta de españoles, que a cambio de una remuneración íntima obligaba periódicamente a los indígenas a trabajar por temporadas, generalmente de 8 días por mes en las casas o haciendas de la población española. Mi nombre es Nadia Estefanía Godoy Villagrán y yo les voy a hablar un poco sobre las relaciones de producción y política agraria. Relaciones de producción y política agraria. A continuación les voy a dar una pequeña introducción de lo que es la política agraria. Se dice que la política agraria está constituida por una de los 11 principales sectores que se encargan de definir el plan y adecuar la Política Nacional de Desarrollo Rural, que es más conocida como PNDRI. La política agraria. Dentro de lo que es la política agraria, nosotros podemos hablar como todas las cosas del medio ambiente, es decir, las plantas, los cultivos, la ganadería, etc. Bueno, los mayores índices de pobreza se concentran en la región noroccidental y suroccidental. Además es donde se reportan más casos de desnutrición crónica. Según las investigaciones del Estado, en el 2015, la desnutrición crónica, es decir, la talla y el peso de los niños, afectó el 49.8% de la población de los niños menores de 5 años. En estas regiones es donde se representa mayor porcentaje de las personas indígenas. Bueno, las correlaciones que existen entre la población indígena femenina es masivamente en el área rural, ya que por la pobreza en la que se ven, explica su condición, porque responden a las causas estructurales tales como el racismo y el machismo y la discriminación. Esto quiere decir que las mujeres indígenas son mayormente discriminadas por los hombres, ya que en los tiempos de antes ellas se veían obligadas a estar en la casa y solo servir para los quehaceres o cosas así. Y esta situación se refleja también en la tasa de escolaridad. Según un estudio que se hizo en el 2013, el nivel primario de las personas, de mujeres, es de 85.4% a nivel primario. A nivel básico tiene un 44% y a nivel diversificado tienen un 24%. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la agricultura y la economía. La agricultura. En la agricultura nosotros hablamos de lo que son los cultivos como el maíz, el frijol. También se ven cómo se va desarrollando desde que empieza la siembra hasta que se obtiene el fruto de lo que cosecha. Como aquí podemos ver,
hay una imagen de un señor que está empezando con la siembra. La economía de Guatemala está fuertemente vinculada a la producción en la agricultura. Como bien les decía, es la principal fuente económica de Guatemala. Es decir, las actividades agrícolas absorben una buena proporción de mano de obra, a la que se le paga a las personas que trabajan con muy poco salario. Que este sector contribuye al empleo informal. El empleo informal es el que se podría decir que son las personas que no trabajan en una empresa o algo así por el estilo. Y aquí en la economía se observa muy claramente que son las personas que se encuentran trabajando en áreas rurales, como en unas granjas, etc. También se dice que el salario de estos trabajadores solo alcanza para cubrir el 51% de la canasta básica. Ahora les voy a hablar sobre lo que es el marco general de la política. Se conceptualiza la política agraria como un componente máximo esencial de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, la cual tiene un carácter multisensorial. Le corresponde establecer los objetos, estrategias e instrumentos que en su conjunto pretenden facilitar y ampliar el acceso a la tierra agraria. Aquí encontramos lo que es la dignidad humana. Entra bastante en lo que son los principios, ya que a veces las personas tienen algunos conflictos con las personas del rango más alto que ellas. La no discriminación. Es muy importante este punto, ya que si existe discriminación entre las personas no se lleva a un trabajo concreto y exitoso. La consulta y participación. Es importante consultarle se podría decir que al encargado las dudas que se tengan sobre el manejo de las tierras. Y la participación es muy importante, ya que si no hay una participación adecuada, el método que están usando no podría funcionar. La integridad y sostenibilidad. Como bien lo dice la palabra, la integridad se trata de integrar a todas las personas a un mismo grupo. Y sostenibilidad. Esto se refiere a que se deben de sostener los métodos y características que se están trabajando sobre él. Que se le va a, por ejemplo, el abono para las plantas. La equidad de género. Es muy importante, ya que algunas personas, por ser hombres, no dejan hacer las mismas cosas a las mujeres. Pero aquí, como estamos trabajando en lo que es la ganadería, las personas pueden trabajar de lo mismo sin importar lo que sea. Y la transparencia. Es muy importante trabajar de una manera transparente, ya que si las personas empiezan a actuar de una manera incorrecta, pueden venir diferentes conflictos. La rendición de cuentas. Bueno, esto es muy importante, ya que aquí es donde se recolectan todos los datos obtenidos de los métodos y características. Matriz de política agraria. Está constituida por ejes, estrategias, instrumentos y la institución responsable. Les voy a dar un ejemplo de cada uno. Dentro de un eje podría ser la certeza y seguridad jurídica. Y la estrategia para trabajar esto sería fortalecimiento de sistemas tradicionales de tendencia y gestión comunal de la tierra. Los instrumentos serían trabajar con la Oficina Municipal de la Administración de Tierras y la Fiscalía Agraria y la Procuraduría Agraria. Y la institución responsable de ver el adecuado uso de estas cosas serían las municipalidades, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y ahora les voy a dar otro pequeño: accesos a otros activos productivos, que sería la promoción de la economía campesina
y aporte a la competitividad sistemática de los territorios rurales y la economía nacional, que sería el fortalecimiento del Sistema Nacional de Extensión Rural, que también la trabaja el MAGA con sus diferentes áreas. La matriz de la política agraria. Está el acceso a la tierra, que a veces dentro de las estrategias principalmente se encuentra esta, que es la que tiene el acceso solo para mujeres en una sola tierra. Y el instrumento con el que se trabaja son los bancos de tierra. La institución responsable son las Fontierras, Vanguard, Minfit y CONAP.